para conocerte, para aprender, para que sepas que Dios está contigo, para animarte, para que te sientas en familia. ¡Bienvenida! Entonces le damos muchas gracias a Dios de poder estar en este desayuno de damas, porque las mujeres son muy amadas por el Señor, aunque muchos desconocen eso. Pero yo creo que usted ha venido porque el Espíritu Santo de Dios le ha traído. No sé cuántos son miembros de aquí o cristianos que están invitados de alguna otra congregación, pero quisiera saber cuántas personas hoy, cuántas damas hermosas están aquí, nos visitan por vez primera, segunda o tercera en este lugar. ¿Puede levantar su mano? Tenemos un buen número, ¿verdad? ¿Y cuántos de las que han venido aquí, de las que han levantado su mano, ya conocen de la palabra del Señor? ¿Puede levantar su mano otra vez? Ok, bueno, entonces le damos gracias a Dios por su presencia en este lugar. Amén. Y bien, vamos a comenzar hoy, esta mañana, leyendo la palabra de Dios, porque seguramente el Señor tiene una palabra para usted, para su vida. Como le dije, si usted ha venido aquí, ha venido porque el Espíritu Santo la ha traído. Sabe que Cristo ya no está con nosotros, ¿ok? ¿A dónde está Cristo? Según el credo, ¿verdad? Está a la diestra del Padre. ¿Qué hace ahí Jesús? Intercede por cada uno de nosotras delante de Dios. Eso significa que nos ama. Ahí está Él. Y el Padre también está en el cielo. Dice que el cielo es el trono de su gloria y la tierra es el estrado de sus pies. O sea, nosotros estamos aquí a los pies del Señor. La tierra es el estrado de sus pies, donde descansan sus pies. Y nosotros estamos a los pies de Dios. Así que, sea usted cristiana o creyente de tiempo o no creyente, puede decir gracias, Padre, por esta bendición de tenerme hoy a tus pies. Amén. Y bueno, vamos, para no hacer más protocolo, solamente quiero agradecer al pastor Sergio, a su esposa Areli, ¿verdad? Gracias, pastora, y a Charito, secretaria de los pastores, la invitación que se me ha hecho para estar en esta mañana aquí con ustedes. Amén. Y ahora quiero que veamos en nuestras Sagradas Escrituras un capítulo, y así como están sentaditas, porque es un poquito largo, aunque vamos a resumirlo lo más que podamos. En este pasaje de las Sagradas Escrituras hay una riqueza inagotable de las maravillas de Dios para nosotras, ¿sí? Una riqueza inagotable con la cual el Señor quiere hablarnos en esta mañana a ustedes. Dios las ha traído porque Él tiene una palabra para ustedes, lo vuelvo a repetir. Y el título de este mensaje se llama Un encuentro de necesidades. Pero vamos a leer este capítulo 4, para quienes tienen Biblia, quienes no, pues ya se los leeré yo aquí. Capítulo 4, 1 al 34, y luego 39 al 42. Capítulo 4, 1 al 34 de San Juan, y luego 39 al 42. Amén. Entonces dice la palabra del Señor de esta manera: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Creyeron muchos por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en este lugar, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre eterno de la gloria, para suplicarte, Señor, tu presencia, para suplicarte, Señor, tu unción, para suplicarte, Señor, que tú trates, Señor, con tu Espíritu Santo a cada persona que ha venido a ese desayuno, Señor. Ellos han venido a buscar algo porque tú les has traído, Señor. Y te ruego, Padre Santo, que tú hables hoy a sus vidas y que nos ayudes a todos, Señor, a seguir dependiendo de ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Así, les decía yo que el título de este mensaje se llama Un encuentro de necesidades. Y el tema es el agua de vida. Dicen en esos primeros 3 versículos que acabamos de leer de San Juan capítulo 4, de los versículos 1 al 2, que cuando Jesús entendió que los fariseos oyeron que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, querían venir a él, pero el Señor decidió entonces salir de Judea, irse otra vez a Galilea. ¿Quiénes eran estos fariseos? Que el Señor no quiso tener una confrontación con ellos. La palabra de Dios nos dice que ellos eran los intérpretes de la ley. De la ley, o sea, la palabra del Antiguo Testamento que Jehová le había dado a Moisés. ¿Se acuerdan ustedes? Moisés fue aquel líder que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces Él le dio mandamientos.
para que la gente supiera cómo podía ser liberado de sus pecados, cómo podían ellos vivir bien, tener la bendición de Dios, tener la provisión de Dios. Entonces a esto ellos le llamaban también la purificación, pero constaba de varios ritos. Tenían que matar una vaca alazana, o sea, un color café rojizo, y tenían que luego ofrecerla en holocausto, luego tomar esas cenizas, echarlas en agua, para que ellos fueran liberados de diversas enfermedades o también de sus pecados. Esto se llamaba el rito de la purificación. Pero ellos tuvieron, estos fariseos que eran intérpretes de la ley, tuvieron problemas con los discípulos primero de Juan. Eso lo supo el Señor. Tuvieron problemas con los discípulos de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista predicaba que solamente bastaba que hubiera un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento de todo corazón, de todas aquellas faltas, de todos aquellos pecados, de todos aquellos errores que se habían cometido, para poder encontrar el perdón de los pecados y tener la bendición de Dios, y tener la provisión de Dios, y tener la paz de Dios, y tener el gozo de Dios. Y el rito solamente era muy simple. ¿Cuál era el rito? Para que la gente supiera que esta persona verdaderamente se había arrepentido de sus pecados. El rito era que solamente predicaba Juan que tenía que sumergirse a la persona en agua. Ese sumergimiento en el agua significaba que estaba muriendo al pecado. Las aguas, el mar representa al mundo, estaba muriendo de los errores, estaba muriendo a la naturaleza pasada. Entonces, cuando lo sumergían significaba una muerte, y cuando lo levantaban de aquella agua significaba que estaba recibiendo una nueva vida conforme a la voluntad de Dios, para recibir el perdón de sus pecados y para heredar la vida eterna, para heredar la bendición. Entonces esto no les parecía a ellos. Ellos decían: esto no puede ser para el perdón de pecados. Esto que está predicando este hombre, Juan el Bautista, esto no es. Entonces vinieron para ver a Jesús, pero Jesús no quiso tener un enfrentamiento con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba iniciando su ministerio. Él acababa de ser bautizado precisamente por Juan. Y cuando Juan lo vio, declaró delante de la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ellos todavía no estaban preparados para entender eso. Todavía el Señor sabía que tenía que enseñarles, que tenía que predicarles, que ellos tenían que saber que ya no iban a hacer esos ritos, porque el Señor en su gran misericordia, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor tenía un deseo en su corazón de salvar el alma, porque Él quería que se cumpliera esa palabra que le había dicho a sus discípulos: Señor, quiero que donde yo estoy, después de que Él lo matara, Él dice: yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, porque Dios ama al mundo de tal manera, Dios Padre ama al mundo, que envió a su Hijo. Y cuando Jesús se bautizó, Juan dijo, testificó de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquellos todavía no estaban preparados para recibir esa palabra. Entonces Jesús dijo que mejor quería irse de allí, de Judea, ¿verdad? De Judea, de esa provincia de Judea, e irse a Galilea. Ahora dice la palabra que para irse a Judea había una provincia intermedia que se llamaba Samaria. Era Judea, era Samaria y era Galilea. Entonces, para llegar a Samaria tenían que agarrar la ruta directa: Judea, Samaria, Galilea. Pero los judíos, dice la palabra del Señor, que los judíos no les gustaba pasar por Samaria, sino que ellos rodeaban al lado del Jordán, al este del Jordán, para llegar a Galilea. Porque ellos no querían ni siquiera mirar a los samaritanos, no querían tener relación con ellos. ¿Por qué? Porque los consideraban una mezcla de razas, los consideraban impuros. Para ellos eran gentiles. ¿Por qué? Porque en los registros históricos dice que cientos de años atrás un rey asirio vino y los conquistó a Samaria. Ahí estaba, era la capital de Israel. Ahí estaban los israelitas, unas tribus israelitas. Entonces dice que los conquistó. ¿Y sabe lo que hizo ese rey? Sacó a todos los israelitas que había en Samaria, en toda la capital del reino.
y se lo llevó a otras naciones conquistadas por él, y de otras naciones trajo y pobló Samaria. Desde luego que ahí quedó un remanente de israelitas, o sea, un poquito de israelitas, pero esos israelitas se mezclaron con aquellos otros, y para los judíos ellos eran el pueblo elegido de Dios. Ellos eran los únicos que tenían las promesas de Dios. Ellos eran los únicos que habían celebrado el pacto con Dios. Ellos eran los únicos que merecían las bendiciones de Dios. Solamente ellos. Entonces no querían mezclarse. Ellos le decían a los gentiles que eran como perrillos. No querían. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús salió de Judea para ir a Galilea, le era necesario pasar por Samaria. ¿Necesario pasar por Samaria? Cuando todos los judíos no iban a pasar por Samaria. Para los judíos no era necesario, al contrario, era innecesario pasar por Samaria. Pero ¿por qué para Jesús sí le era necesario pasar por Samaria? ¿Sabe por qué? Porque ahí en Samaria había alguien que lo necesitaba. Ese alguien que lo necesitaba era una mujer. Era una mujer que tenía grandes problemas en su corazón. Era una mujer que tenía grandes situaciones en su vida que le hacían ser una mujer relegada, que le hacían ser una mujer marginada. Era una mujer que no era agradable con el remanente judío que había quedado ahí en Samaria. Y dice la palabra del Señor que la misión de Jesús en este versículo, cuando dice que se fue de Judea a Galilea, ¿qué era? Galilea era un lugar donde se recibía bien la palabra de Dios, pero en Samaria no conocían nada de Jesús. En Samaria casi no conocían nada de Dios, y menos las mujeres. Las mujeres de Samaria eran mujeres que eran como gentiles, no conocían de Jesucristo. Pero hay algo en el corazón del Señor. El Señor quería llegar a ellas. ¿Y cómo era una mujer judía? Yo quiero decirles, hermanos, que una mujer judía era una mujer ignorante. La mujer no podía ni mantenerse siquiera junto a su esposo, junto a sus hijos varones. En el templo de Israel, la mujer de Judea o la mujer judía era una mujer que tenía que traer un medio velo en su rostro. Era una mujer que tenía que cubrir sus cabellos. ¿Por qué? Porque aún sus cabellos eran una tentación para los varones. Y esto no hablaba bien de estas mujeres. Así que tenían que estar cubiertas, y su único deleite para ellas era servirle al esposo y servirle a los hijos, mantenerse ignorantes. No podían ni siquiera preguntar nada. Y las mujeres que salían de este contexto eran unas mujeres no correctas delante de la presencia de Dios. Eran como mujeres prostitutas. Eran como mujeres que no merecían ni siquiera la mirada de las propias mujeres. Esta mujer de Samaria así era. Y el Señor sabía que había una mujer que lo necesitaba. ¿Sabe qué? Él siempre amó a las mujeres. La palabra de Dios nos da testimonio que al Señor en su ministerio permitió que las mujeres fueran con Él, que lo ayudaran con sus bienes, que lo bendijeran, y Él también las bendecía. ¿Pero por qué lo ayudaban al Señor? ¿Sabe por qué? Porque Él, cuando las vio llorando por los hijos, les dio bendición y resucitó a sus hijos. Cuando las vio enfermas, les sanó. Cuando tuvieron problemas grandes, el Señor estuvo con ellas. A los judíos no les parecía bien que una mujer anduviera con un varón. Sin embargo, Jesús vino a restaurar la dignidad de la mujer. Jesús vino a levantar el valor de la mujer. Jesús vino a enseñarle a los judíos que no era la manera de tratar a las mujeres, que las mujeres Él les había dado libertad para ser personas igual como ellos, tener los mismos derechos, tener las mismas libertades. Y esta mujer de Samaria era casi como una prostituta. Por eso vino, dice, como a la hora de sexta, a sacar agua. Las mujeres no tenían ningún valor. Y hermanos, hermanas, amigas, quiero decirle que Jesús provoca encuentros, aún con personas que no quieren tener una relación con Él.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero que no se pierda ¿que de qué? Que no se pierda del camino, que no se pierda de la bendición que Él puede darles, que no se pierda de la protección que Él puede darles, que no se pierda de la bendición que Él quiere darles a la familia. Hace ratito estaban dando un testimonio aquí, que les digo yo a ustedes, cuando ya lo oigo ni me lo creo, pero tuve la bendición de conocer el evangelio de niña, y alabo el nombre de Dios por eso, porque pudo el Señor hacer de mi hogar un hogar de valor, un hogar donde mis hijos pudieron desarrollarse, un lugar donde mis hijos le sirven a Dios, un lugar donde mis hijos, hermanos, algunos de aquí conocerán a Abraham Pérez Lara. Es un predicador internacional, hermanas, y todo eso el Señor lo hace porque Él lo has conocido, porque el Señor quiere que estemos en el camino y que no nos salgamos de Él. Esta mujer lo necesitaba, y dice la palabra que Él vino, que le era necesario pasar por Samaria porque quería tener un encuentro con esa mujer, como Él quiere tener un encuentro contigo, porque sabe que lo necesitas. Tú lo necesitas como yo lo necesité también. Tú lo necesitas como muchas mujeres lo han necesitado, y Él ha cambiado las vidas, Él ha cambiado el panorama, Él ha bendecido la familia, Él ha bendecido y ha fortalecido y nos ha llenado con su gracia y su poder. Y se lo voy a decir cómo. Dice la palabra que cansado del camino, Él llegó y se sentó junto al pozo de Jacob, y vino una mujer que era de Samaria. Él vino de Sicar, pero Él estaba ahí esperando algo. Como les digo, no era necesario pasar por Samaria, pero ahí dice que para Él sí era necesario pasar por Samaria. Entonces Él le dijo a la mujer, cuando vino esta mujer con su cántaro, la samaritana, le dijo: dame de beber. Y ella le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Cómo tú, siendo de los grandes, vienes ahora a decirme a mí que te dé de beber, cuando ustedes son los que pueden, según, dar mucho? ¿Qué tal parecía como que Jesús necesitara de ellos? Como esta mañana también puede parecer como Jesús necesita de nosotros. Pero la verdad, mujeres, es que nosotros necesitamos de Él, necesitamos de la bendición de Él, necesitamos del poder de Él, necesitamos de la ayuda de Él. Estamos necesitadas, y el que lo considere así es una persona que en el Espíritu Santo le está hablando a su vida. Y dice que cuando Él le dijo, cuando ella le dijo: dame de beber, y ella le dijo: no, ¿por qué me pides a mí? ¿No sabes que los judíos y los samaritanos no nos tratamos? Cuando Dios procura un encuentro, siempre hay quien le pone barreras. Por eso les decía al principio, Él quiere tener trato aún con los que no quieren tener trato con Él. Vinieron las barreras y dijo: nosotros no nos llevamos, ¿por qué me pides a mí de beber? Si no nos llevamos. Primera barrera, la enemistad. Y le dijo el Señor: si tú supieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios. La mujer se queda sin saber lo que le está hablando el Señor, y le dice: Señor, no tienes con qué sacar el agua, y el pozo es profundo. ¿Dónde dices tú que me puedes dar agua viva? Si fiera, hermanos, que ese pozo era un pozo de muchos siglos atrás, que había dado de beber a los ganados de Jacob, y a Jacob, un patriarca de Israel. O sea que ese pozo seguía fluyendo. Él tenía agua viva, pero era una agua viva física. Y el Señor le estaba hablando de otro tipo de agua, de un agua que bendice, de un agua que ayuda, y ahorita lo vamos a seguir viendo. Y le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? El don de Dios significa el regalo de Dios para la salvación del alma. El don de Dios significa el regalo de Dios para que tengas paz. ¿Cuántos conflictos hay en el hogar ahora?
¿Cuántos conflictos hay en la sociedad? ¿Cuántos problemas tenemos con el esposo, con los hijos, con la familia, en el trabajo? ¿Cuántas cosas hay? Pero ese don es para la provisión, es para la salud, es para la paz, es para la protección, es para el cambio y finalmente la vida eterna. Yo le decía a la hermana, acabo de estar enferma. Y yo creía, me dijeron, lo que usted le dio dura hasta meses. Puede durar mucho tiempo. Y yo estoy hablando de una semana o 10 días atrás, creo que una semana. Como una semana más o menos, ¿verdad? 10 días cuando más. Y entonces yo le dije, Señor, yo tengo un compromiso que hacer. Acuérdate que tú dijiste también que tú tenías que hacer algo. Que tu comida es hacer la voluntad de tu Padre. Yo también tengo un compromiso. Y yo le puse a la hermana Charito, yo espero estar muy bien el día que tenga que estar ahí con las hermanas. Y aquí estoy, hermanos, ¿por qué? Porque esta es la bendición de Dios. Dios cumple sus promesas. Yo no sé de que tú puedas estar enferma, pero yo lo que te quiero decir es que Dios tiene poder. El agua viva de Dios, que no entendía la mujer samaritana, era el poder del Espíritu Santo. El agua viva es el consolador. El agua viva es el Espíritu Santo. El Señor dijo que el Espíritu Santo es el consolador y que es una fuente de agua que salta para vida eterna. Es decir, que Él siempre te acompañará. Mira, te decía yo, Cristo ya no está aquí. El cuerpo de Cristo está en la gloria. Dios está en la gloria, pero no nos dejó huérfanas, hermanas. No nos dejó solas, mujeres. Él nos dio un consolador, nos dio un acompañante que se llama el Espíritu Santo y al cual se llama en las Sagradas Escrituras agua viva, agua de vida. Ese Espíritu Santo está con nosotros y Dios quiere que nosotros lo tengamos porque quiere bendecirnos, porque quiere ayudarnos, porque quiere Él salvarnos. Y la mujer no entendía nada. Dice la palabra de Dios, hermanos, que esa mujer solamente veía lo físico, no veía lo espiritual que le hablaba. Y dice la palabra del Señor que en Isaías un profeta dijo que el Señor era desechado y despreciado de los hombres, pero un varón de dolores, experimentado en quebrantos, que extendimos a Él el rostro y no lo buscamos. Fue un hombre despreciado. Jesús fue un hombre desechado, pero Él ha venido para ayudarnos. Él sabe que tú lo necesitas. La samaritana lo necesitaba. Y el Señor le dice que le daría agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Este es el poder para ser testigos de la grandeza de Dios. Todos los que tenemos el Espíritu Santo es tener la presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es eso, la esencia de Dios. Es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es poder. En la Biblia se le llama, vuelvo a repetir, el Consolador. Y también el Señor le llama el poder. A los judíos les dijo, y a los galileos después de resucitado, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, ¿qué adversidad tendrás que no puedas vencer? Con el Espíritu Santo, ¿qué no podrás hacer si es la misma presencia de Dios en tu vida? Alabado sea el nombre del Señor. Por eso yo le decía, Señor, yo estoy mal. Le voy a decir que me dio. No me gusta porque cuando lo ves en internet parecen otras cosas, pero eso no es lo que tú recibes. A mí me dio herpes simple. Y dice que eso es muy doloroso y durable. Si es cierto, es doloroso. Pero yo le clamé a Dios y le dije, Señor, hay algo que tenemos que hacer. Y tú quieres que yo lo haga. Así que te ruego, Señor, que me des libertad para estar ese día bien. Y hermano, le doy gracias a Dios, porque todavía hace 3 días parecía como que tenía dolor, pero mi enfermedad no duró más. Porque el Espíritu Santo, pero solamente hay que recibir esa esencia de Cristo. Porque cuando tú quieres recibir a Dios en tu corazón, no es que te abran un cierre y que venga el Señor aquí en tu cuerpo y que venga el Señor así en cuerpo y diga, voy a entrar en tu vida. Cuando tú le abres tu corazón al Señor,
es a través del Espíritu Santo. Tú no lo ves como lo hace, pero Él lo hace. Amén. Es como cuando decían el anuncio del Alka-Seltzer, ¿se acuerdan? Cuando tienes agruras, dice, te tomas un Alka-Seltzer. Dice, tú no ves cómo lo hace, pero lo hace. Así es el Señor, tú no ves cómo lo hace, pero lo hace. La esencia de Dios entra a tu vida y entonces tú tienes el poder para vencer todas las cosas. Y esa mujer que no entendía eso, pero después sigue con él en su plática y le dice al Señor que ella quiere de esa agua viva. Y le dice el Señor, bueno, pues si quieres de esa agua viva, ve y trae a tu marido. Y llega al momento que él desea tener, a ese encuentro que él desea tener con ella. Si quieres tener de esta agua viva, ve por tu marido y tráelo acá. El Señor dice, la palabra de Dios en Isaías, que era muy hermoso, que era el más hermoso de los hijos de los hombres. Y entonces le dice la mujer, ay Señor, pero no tengo marido. Estaba guapo el Señor. También la Magdalena, cuando fue allá, se que era una mujer tremenda, pecadora, y llegó allá a buscar a Jesús, y seguramente con aquellas formas que ella tenía, ¿verdad? Muy diferente a las otras mujeres del velo y de la acá, ¿verdad? Y me imagino llegar delante de Jesús. Dijo, a ver si es cierto que este es tan santo y tan el Hijo de Dios. Pero llegó y dice que tan solo una mirada de Cristo y 7 demonios salieron de él. Ese es el poder santo de Jesús. Y ella fue liberada de una carga de pecado que traía sobre su vida. Porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es venir cargando pecados, errores, insatisfacciones, crueldades que se han cometido, que han hecho sobre nosotros. Y venimos cargando un costal de cosas tremendas en nuestra vida y que no podemos salir de ellos, y nos opresionan y nos depresionan y nos abruman y nos hacen llorar, y estamos toda la vida sufriendo, aunque aparentemente estemos muy bien. ¿Y cómo está, hermanita? Ay, hermanita, muy bien. Y con el montón de problemas en la casa, con el montón de problemas con los hijos, con el montón de problemas con los de tránsito ahora. Pero el Señor tiene poder para regular todas las cosas, hermano. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces ella le dijo, no tengo marido. Y el Señor, en lugar de recriminarla, en lugar de decirle, ¿por qué me mientes? Yo sé bien qué clase de mujer eres tú. Por eso vine, para estar contigo. No, Señor. El Señor le habló con amor. Sabía lo que había en el corazón de esa mujer. Esa mujer no estaba siendo saciada. Esa mujer estaba insatisfecha de su vida. Esa mujer buscaba amor. 5 maridos y el que ahora tienes, dice, no es tu marido. ¿De quién sería el marido? ¿Quién sabe? Pero el que tenía ella no era su marido. Y le dijo el Señor, 5. Y ahorita ya tienes el 6º. Y ella seguía buscando, pero seguramente pensamos que esta mujer era una mujer que le engañaban, que le decían que la amaban. Y ella se entregaba a ese amor. Pero ese amor no era. Y se fue. Y vino otro y le dijo, te amo. Y ella quizá con necesidad económica, con situaciones en su vida, no sabemos, la Biblia no nos da detalles. Solamente nos dice los que tuvo. Y le dijeron otra vez, te amo, y la tomaron y la usaron y la botaron otra vez. Y llegó el tercero, y llegó el cuarto, y llegó el quinto. Y ahorita estaba en el 6º. Ya se había acostumbrado ahora a estar de brazos en brazos. Ya la gente la consideraba una prostituta, una ramera.
Ya no querían tener relación con ella porque era una pecadora. Pero al Señor no le importa qué clase de mujer es la que tiene enfrente. Al Señor lo que le importa es su alma. Al Señor lo que le importa es ayudarla. Al Señor lo que le importa es protegerla. Al Señor lo que le importa es amarla. Que sienta que en Él va a tener el verdadero amor que tanto está necesitando esta mujer. Y ahora viene el séptimo. Y le dice: esto has dicho con verdad, porque has tenido 6 y el que ahora tienes no es tu marido. Llama a los que puedas. Entonces la mujer, cuando le dijo esto, dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Pero la palabra del Señor, hermanos, nos dice que una barrera que ella le puso al Señor también, y me voy a referir a ella en este momento, dice que cuando ella le decía de que el pozo era profundo y que no tenía agua, que no tenía con qué sacarla, el Señor le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua, versículos 11 al 12, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Aunque ella no entendía de qué agua, ni de qué pozo, ni de qué nada le estaba hablando, ni de qué era el regalo, ni qué era la fuente, pero en un momento dijo: dame de esa agua para que yo no tenga que venir acá y tener que sacarla. Solamente eso quiere el Señor. Si le entiendes o no le entiendes, no importa. Él te enseñará cómo fue con los fariseos, que tampoco quiso enfrentarlos. Él no vino para contender en palabras. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa era su necesidad. Esa mujer tenía necesidad de amor y él tenía la necesidad de salvarla. Ella tenía necesidad de apoyo y él venía para apoyarla. Ella tenía necesidad de economía y él venía para darle bendición. Esa es la fuente de agua que salta para vida eterna y que nos ayuda en todos los problemas de la vida. Qué importante es tener esa agua viva. Y la mujer dijo: yo quiero que me des esa agua viva. Y el Señor le dijo que buscara a los que ella podía llamar. Ella fue y corrió a los samaritanos y le dijo a los samaritanos: he encontrado un hombre que parece que es profeta. Ella todavía no sabía, aunque el Señor ya le había dicho, ¿verdad? Que dijo, cuando ella le dijo: Señor, sé que ha de venir el Mesías y nos va a revelar todas las cosas. Y él le dijo: yo soy el que habla contigo. Mujer, el Señor está aquí para hablar contigo. Él quiere hablar contigo. Él quiere hablar contigo por medio de su Espíritu Santo. La presencia del Señor está aquí. La presencia del Señor es como el aire, que no lo ves, pero se siente. Tú no ves porque llega esa frescura ahorita a tu mesa cuando afuera hace tanto calor. Simplemente lo sientes. Así es el Señor. ¿Cuántas cosas feas, tremendas estamos luchando? ¿Verdad? Quizá los problemas con los hijos, quizá los problemas con el esposo, quizá los problemas de enfermedad, quizá las situaciones difíciles en el trabajo, quizá la falta de economía. Hay muchas situaciones con las que estamos batallando. Pero si recibimos esa agua, ese es consuelo y ese es poder. Y esa agua se llama salvación. Salvación del alma. Es cuando Cristo viene. Y Cristo, para entrar en tu corazón, tiene que limpiar primero todos los errores pasados. Y deja limpio. Y Él entra a establecer su trono. Y cuando entra a establecer su trono es cuando entra el agua viva a tu corazón. Cuando entra el agua viva a tu vida. La esencia del Señor. Y empiezan a cambiar todas las cosas. Quizá de momento para unos no, pero para otros sí. Quizá de momento tú no puedes ver el cambio en tu esposo.
momento tú no puedes ver el cambio en tu marido. ¿Por qué? Porque tú entonces, el Señor te va a dar un propósito. El propósito de que tú les lleves este mensaje a ellos y les digas: ven, acércate. Dios quiere darte agua viva. Y te va a decir no, porque no entiende, porque no comprende. Pero tú sigues bebiendo de esa agua viva. Y el Señor sigue dándote un poder. Y cuando ellos vengan, como los samaritanos, dirán, como le dijeron a la mujer: ya no creemos por tu dicho, mujer, sino creemos porque nos ha hablado su palabra y lo hemos entendido. Porque tú llevas de esa presencia a tu casa. Porque tú llevas de esa presencia en tu vida. Y Él es el que hace la obra. El Espíritu Santo es el que da conciencia de pecado. El Espíritu Santo es el que da conciencia de juicio. El Espíritu Santo es el que te da el perdón por medio del arrepentimiento verdadero. Yo sé que hay situaciones difíciles. Le dijo a la mujer: si tú bebes de esa agua física, siempre tendrás sed. Tu vida siempre va a ser la misma. Pero yo te estoy ofreciendo agua. Te estoy ofreciendo el agua espiritual. Y con ella vas a ser saciado. ¿Hambre de qué tienes? Jesús un día se subió al monte. Dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Tienes hambre y sed de estar libre de esa enfermedad? Yo también tenía necesidad de ser libre. Clamé a Dios y Él me oyó. Y aquí estoy esta mañana con ustedes. Dios quiere hacer cosas en tu vida. Solamente está que tú le creas y le digas al Señor en esta mañana: Señor, yo necesito de esa agua viva. Yo necesito ser saciada. Yo quiero abrirte mi corazón, Señor. Son muchas las situaciones. El Señor trató con esa mujer con respecto a sus sentimientos, pero Él quiere tratar contigo con respecto a otras necesidades. El Señor está hablando de nuestra vida. Si sigues bebiendo de esa agua, tendrás sed. Pero si bebieres del agua que yo te daré, estarás saciado. Ya no tendrás sed jamás. Porque esa agua que yo te doy va a ser una fuente de consuelo. Va a ser una fuente de poder en tu vida que salte hasta la vida eterna. No tan solo aquí vas a tener bendición y provisión de Dios. No tan solo aquí vas a tener protección y paz. ¿Cuánto necesitan paz de Dios? Hubo una vez, no tiene mucho. Todos pasamos por situaciones. De estas situaciones, de este tiempo, de esa inseguridad. De esa agua te estoy hablando. Esa agua que cambió la vida de esa samaritana. Esa agua que la hizo encontrar el amor verdadero, que ya no tuvo que buscar más maridos. El séptimo, el número 7. El 7 significa perfección y es ser el Señor. Ese es el que viene y quiere ayudarte. No sé qué problemas tengas, pero los que tengan no tienen, hermanos, ninguna dificultad delante del poder de Dios. Él es el que resuelve. Pero tienes que ser saciada con esa agua. Tienes que abrirle tu corazón a Dios. Yo no sé qué problemas tengas con tus hijos. Yo no sé qué problemas tengas con tu esposo. Yo no sé qué problemas tengas en la escuela, en el trabajo. No sé qué clase de enfermedad tengas, pero yo he pasado por varias. Porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero también nos dijo: confiad, porque yo he vencido al mundo. Yo casi me morí del corazón. Me llevaron muriéndome. Ya no tenía vida. Me despedí de mi hija y les dije a los que iban en el carro conmigo: si ya casi podían hablar, quiero decirles que no dejen el poder de Dios y el amor de Dios. Dios es bueno y Dios es santo. Sigan este camino porque es el mejor. No se aparten de Él. Pero aquí estoy. Gloria a Dios.
aquí estoy. Porque el consuelo y el poder de Dios ha estado conmigo. Le doy gracias a Dios por él. Yo quiero decirte que no soy la única. A la mujer samaritana Dios le dio propósito en su vida. Después que experimentas tú esas grandezas de Dios en tu vida, te vuelves lo que yo soy ahora. ¿Qué soy ahora? Ya han pasado los años. Ya no tengo la inteligencia de antes. Ya no tengo la agudeza mental de antes. Pero sí tengo la experiencia del poder de Dios. Y como la samaritana, ella fue a dar testimonio a sus hermanos y amigos. Y todos vinieron y dijeron: ya no creemos por ti, mujer, creemos porque lo hemos experimentado. Así Dios también te dará propósitos. Yo me he vuelto una predicadora porque soy un testimonio vivo del poder de Dios. Y Dios quiere también hacer de ti lo mismo. Que tú experimentes, sientas y veas, y luego te vuelvas una predicadora del poder de Dios. Yo no sé quién tú seas, pero a Él no le importa. A Él lo que le importa es tu alma, tu familia, tu vida, tu salud. Eso es lo que le importa. Estamos en el mundo y vamos a pasar por muchas situaciones, pero a Él le importa es tu vida. Y yo en esta mañana quiero decirte que Él quiere darte el agua viva. No tienes el agua viva. No le has conocido todavía. Le hablo a las que han venido por una, segunda o tercera vez. No le has conocido todavía lo que Él es, porque hay que experimentarlo. Hay que abrirle el corazón y decirle: quiero de esa agua viva, Señor. Dame de beber de esa agua viva. He tenido muchos testimonios de gente que ahora en este tiempo, que han tenido enfrentamientos con gente difícil. Ustedes saben de lo que hablo. Cuando empiezan a hablar, como que hay algo, aquel hombre todavía no lo olvido. Cuando empecé a hablarle, se me quedó mirando a los ojos. Por eso le digo, como que entendía lo que yo le decía, pero no entendía nada. Pero el poder de Dios estaba ahí doblegando. El poder de Dios estaba ahí haciendo. ¿Usted cree que no va a poder Dios hacer lo que usted necesita en su vida? Ese chamaco que la grita y le maldice. Esa niña que no se sujeta, que no es como esta, que canta y le toca a Dios. ¿Verdad que es una bendición? Es un testimonio. Hace ratito veía lo que cantaba. Y le dije a la pastora: es tu hija, ¿verdad? Me dijo: sí. Eso quiere Dios para ti.